el tema de la confesión de fe. La confesión que hemos abrazado y que hemos tenido como nuestra confesión, aquellas cosas que nosotros creemos y abrazamos como la verdad que encontramos en la palabra del Señor. Esta confesión de fe de Londres de 1689, en la cual estamos estudiando y estamos a punto de abordar en esta mañana el capítulo 13 de la confesión de fe, que es la santificación del creyente. Vamos a leer un versículo para que nos dé en forma de introducción y poder adentrar en este tema tan amplio, pero tan necesario también conocer y estudiar. Es un versículo que está en 2 de Corintios, capítulo 7. 2 de Corintios, capítulo 7. Hay una conclusión del apóstol Pablo, después de exhortar a que la iglesia ande o deje aquello que no conviene. Y en el versículo 1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santificación es el tema que queremos tratar en esta mañana. Al entrar a considerar este tema de la santificación, según lo que vamos a considerar, según lo que vamos a plantear aquí para poder ver, es algo que está involucrado absolutamente toda la persona. Todo el ser de la persona está involucrado en esta obra de Dios que es la santificación. Esa persona, ¿recuerdan la visión que habíamos creado en cuanto a la obra de Dios en la salvación? Esa persona allí sentada en el banquillo de los acusados para poder ser juzgada por Dios, y esa persona allí es perdonada sus pecados y es declarada justa ante Dios. Y acto seguido, Dios adopta a esta persona en su familia como su hijo. Y esto tiene que ver, el tema de la santificación tiene que ver desde el momento en que Dios justifica a esa persona que está sentada en el banquillo y que es culpable. Y este proceso de la santificación comienza allí en la justificación y se traslada a todo lo largo de la vida de esa persona hasta el momento de su misma muerte. Así que bajo este título, la santificación, miremos algo que tiene que ver con la vida diaria y con todas las actividades que uno tiene de este lado de la gloria en nuestra vida como hijos de Dios. Esa actividad que es la santificación es lo que vamos a estar considerando en esta mañana. Una vez nosotros fuimos llamados, ¿verdad? Fuimos llamados por Dios y Él nos llamó a que nosotros entremos en ese tribunal. Ese fue el llamado, a que nos sentemos allí para que podamos ser declarados justos ante Dios. Y allí adentro, una vez que fuimos justificados y adoptados por Dios, está esto del proceso de la santificación. Una obra hecha por Dios, una obra hecha por el Espíritu de Dios, de manera magistral. En este término, la santificación, como encontramos en la palabra, el término santo, el término santificado, santidad, nosotros lo encontramos en la Biblia para hablar de diferentes aspectos del creyente o de la vida del creyente, porque esto habla del creyente, la condición en la que él está, como también habla de la obra en él, ¿verdad? La vida del creyente. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y termina diciendo, y el que es santo, santifíquese todavía. Hay otra traducción que nos aclara un poco mejor, que dice que el malo siga siendo el mal, que el vil siga siendo vil, que el justo siga siendo lo justo, y que el santo siga siendo santo. Santo, fundamentalmente, la traducción más general o más exacta que podemos entender de esta palabra es separado. Nosotros en el mundo entendemos erróneamente que esa palabra santidad o santo precisamente es alguien que es santurrón, es alguien que tiene un nivel de espiritualidad o de moralidad mucho más alto que otras personas. No, la palabra sencillamente significa separado. Es algo que tú cortas y lo separas
para otra función o para otro fin. En la Escritura denota un sentido, sí, moral y espiritual, separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios. Es lo que significa la palabra sagrado. Algo cuando es sagrado es dedicado a Dios directamente. Esta palabra es usada para referirse también a Dios como que aquel que es absolutamente santo, como aquel que es absolutamente separado de todas las cosas, refiriéndose a su pureza, refiriéndose a su majestad, refiriéndose a su gloria. Esta palabra se utiliza también para referirse al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Se utiliza también de personas o de cosas. Dios en el pasado, en el templo, Él separaba ciertos utensilios y los ya mandó a santificar, o sea, separarlos para una función exclusiva, en tanto que están dedicados a Dios. Encontrarse en esta posición, hermanos, en la posición de separados, en la posición de santo, porque eso es lo que es. Santo es una posición dada por Dios. Esto no es un logro propio. No es algo que yo logro, estar en esa posición de santo, sino que es un estado al que Dios en gracia llama a los hombres. Dios llama al hombre a que éste sea santo. Nadie es santo por sí mismo. Así como los llama, así como los justifica, así como los adopta, así también Dios los santifica. Y los declara a esto que Él justificó, adoptó, los declara santos o poniéndolos aparte. Hermanos, esto no es un logro del hombre, sino un estado al que Dios en gracia los coloca. Como no podemos encontrar la santidad en nosotros mismos, nosotros debemos ser hechos santos. No hay tal cosa en nosotros. Debemos ser hechos santos. Y sabemos que esto ocurre una vez por todas en la vida de un creyente. El ser santos, Él está en esa posición. Al igual que ser justificados, esto ocurre una vez en la vida del creyente y a partir de ahí Él es justificado para siempre. Como la adopción también ocurre una vez en la vida de la persona y Él es un hijo de Dios para siempre, pero no así la obra de la santificación. Somos santos una vez y para siempre, pero no así la obra de la santificación. Los creyentes son llamados a santificarse. Aquellos que son santos, al mismo momento son llamados a santificarse, en consecuencia a su llamamiento, es decir, purificarse de toda contaminación. Esa palabra en sí, ser santificado o santificarse, es abandonar absolutamente el pecado. Es vivir una vida separada, es vivir una vida santa, experimentando comunión con Dios en la misma santidad de Dios. De manera que a los santos se les enseña de manera figurada cómo se les llama, o se les señala, mejor dicho, de manera figurada en la Biblia como un templo santo. Es un templo de Dios y es santo, es apartado, o un sacerdocio santo. O también se le describe como una nación santa, y etc. El creyente siendo santo, al mismo tiempo, está llamado a santificarse, siendo este un proceso continuo a lo largo de toda la vida y hasta el mismo umbral de la muerte. En Juan capítulo 15, versículos 2 y 3, dice: ya vosotros estáis limpios, ahí está hablando de esa posición de santos, de separados, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y sí, ya están limpios esos pámpanos, porque está hablando acerca de la vid. El Señor habla que Él es David y vosotros los pámpanos. Pero ¿qué necesidad hay también de eso? Está la necesidad que el Padre siga limpiando para que lleven más fruto. O sea que hay un proceso de limpieza. Son limpios ya, pero hay un proceso que sigan siendo limpiados para llevar fruto. Apocalipsis capítulo 2, 22, versículo 11, es lo que dijimos antes. El que es santo, santifíquese todavía. O sea que continúe santificándose. Y el que ya es santo tiene que andar y santificarse todavía. Puesto que la santidad es en la conversión, pero además es algo que dura toda la vida, Jesús oró al Padre precisamente por esta obra del Padre en los suyos. En Juan 17:17 Él dijo: santifícalos. Aquí está el Señor dando por hecho que ellos necesitan ser santificados. Y Él ora al Padre por tal obra: santifícalos. En tu verdad, tu palabra es verdad. Y el apóstol Pablo ora también esto para la iglesia de Tesalónica.
En su primera carta, en el capítulo 5, versículo 23, Él dijo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Allí entendemos entonces que es una obra, es un proceso de que el santo se siga santificando. Siendo el tema de la santificación, hermanos, un tema tan amplio que podríamos hablar tanto acerca de este tema, que abarca toda la vida y todas las cosas del creyente. Lo que podremos mirar aquí serán simplemente, o vamos a tratar de no hacerlo tan largo, algunos principios que describan en qué consiste esta clase de vida a la que Dios ha llamado a los santos, que es a la santificación, a conducirse de una manera especial delante del Señor. Podríamos decir que todo lo que sigue a partir de este capítulo de la confesión de fe, todo lo que sigue a partir de acá en adelante está dentro de ese marco de la santificación. Porque aquí empieza, el Señor nos justificó, nos santificó, y a partir de ahí todo lo que viene por delante está dentro del marco de la santificación. Lo que se propone Dios al someternos a esta santificación solo se consumará y llegará a su perfección al otro lado del río de la muerte. No aquí. Aquí vamos a necesitar seguir el proceso más y más, pero esa obra completa por la cual Pablo oró por los de Tesalónicas solamente será completa y perfeccionada cuando nosotros partamos de esta vida. Pero esto nos da una idea de lo que se ha propuesto Dios con esta salvación, que en Jesucristo nos ha dado y que estamos estudiando. No solo nos ha querido rescatar, hermanos, el Señor de la condenación del infierno, sino que además con esta santificación Él nos quiere preparar para recibir lo que Él tiene destinado para nosotros. Dios está haciendo una obra para que nosotros estemos preparados para poder recibir un día aquello que Él tiene preparado para nosotros. Y eso vendrá con la venida del Señor Jesucristo. Ese versículo que hemos leído de la oración de Pablo para lo de Tesalónica, Él dijo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, aquí hay una obra de Dios completa, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nosotros hemos sido llamados a una vida íntima de relación con Dios y de un especial servicio a Él por la eternidad, por toda la eternidad, como un pueblo de reyes y sacerdotes, como la Biblia así nos llama, y para esto ha tenido que rescatarnos de la condenación y prepararnos para la santificación. Él no solamente nos rescató de la condenación, sino que nos está preparando para una vida eterna junto a Él. Pero mientras tanto, Él aquí nos enseña a cómo nosotros tenemos que servirle. Eso es el todo de la santificación, podríamos decir. Dios nos está enseñando a cómo servirle. El contenido de este capítulo es el siguiente. En el primer párrafo, como siempre, nos habla acerca de la explicación y nos da una definición acerca del tema, en este caso la santificación. En el segundo párrafo y en el tercer párrafo habla de características distintivas de la santificación. En el segundo párrafo habla de la lucha contra el pecado y en el tercer párrafo habla del progreso de la gracia. Este tercer párrafo lo dejaremos, si Dios quiere, para el próximo estudio y vamos a ver si podemos ver este primero y el segundo. El primer párrafo, explicación de lo que es la santificación. Vamos a leer lo que dice allí en nuestra confesión acerca de este primer párrafo, acerca de la santificación. Dice, aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que mora en ellos, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. Y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Son varias las cuestiones que contesta aquí la confesión para definir las ideas
que son esenciales y las ideas que son básicas de lo que nosotros tenemos que saber acerca de la santificación. Primeramente, vamos a hacer algunas preguntas en cuestión a lo que declara este primer párrafo. Y la pregunta es la siguiente: ¿quiénes son los santificados? ¿Quiénes son los santificados? Y la confesión dice: aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados. Hermanos, los incrédulos no son sometidos a esto. Los incrédulos no son sometidos a esta santificación. Dios no los trae nunca a los incrédulos por este camino. Dios no los prepara a ellos para servirle, ni para la vida eterna, sino que ellos van por otro camino. Eso no quiere decir que ellos no puedan ser educados. No quiere decir que los incrédulos no sean moralmente enseñados en ciertas cosas, que puedan mejorar en sus vidas de una manera moral, que puedan recuperarse de ciertos vicios donde ellos han caído, o puedan recuperarse de ciertas o feas costumbres que ellos han adquirido a lo largo de su vida. Pero eso no es santificación. Que mejoren en cierta forma sus vidas, esto no es santificación. La santificación no quiere decir solamente mejorar el comportamiento o lo moral de una persona, aunque eso sí incluye en la santificación, sino apartarlo para el servicio a Dios. La santificación no pertenece, hermanos, a la gracia común. Dios tiene gracia común con todas sus criaturas, pero la obra de la santificación no pertenece a esa gracia común, eso que Dios reparte a todos los hombres, sino que es de las cosas que Dios ha reservado solamente para sus redimidos, para los que están en Cristo. Veamos cómo esta palabra siempre se usa solo en el contexto de los redimidos. En 1 Corintios 6:11 dice así: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Ve allí la palabra esta, santificación, involucrada siempre en la salvación, en la redención. Habéis sido santificados, es decir, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El Nuevo Testamento enseña que todo el que cree en Jesús está santificado en Él. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo, éste está santificado en Cristo. La santificación significa que el creyente ha entrado en una comunión con Dios. La santificación implica que el creyente ha entrado en una relación con Dios. La santificación es Dios preparándonos para servirle. Hay una involucración de parte de Dios en hacer algo en esa persona a quien Él llama. La santificación, hermanos, significa que el creyente ha entrado en una comunión con Dios. En Hechos 26:18 dice, cuando el Señor, está Pablo allí relatando su conversión, cómo ha sido la obra de la conversión suya y por qué el Señor lo ha llamado, en qué involucra el ministerio de Él. Y dice, para que abra sus ojos, para que vaya y predique el Evangelio a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia entre los santificados. La salvación se manifiesta cuando el pecador se arrepiente. Él es limpiado de sus pecados y toma su lugar entre aquellos que tienen herencia espiritual a través de su fe en Cristo. ¿Se entiende eso? El creyente recibe su herencia cuando Jesús, habiéndolo declarado santo, lo acoge y le recibe en la fraternidad de los santos. Estamos tocando el punto que la santificación es exclusivamente para aquellos que están unidos a Cristo. No es para todo el mundo, no está dentro de esa gracia común, sino que es para los que han sido realmente hecho parte de la fraternidad de los santos. En Efesios capítulo 5, versículo 25-26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y aquí está el ejemplo de Cristo, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por ella? Se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Ven la relación de la entrega de Cristo, de la obra de Cristo en morir por ellos,
las llama a su iglesia y en esa obra está involucrada la santificación, para santificarla. La santificación es exclusiva de aquellos que han sido salvados y perdonados por Cristo. Sí, pero ¿qué pasa con esa palabra usada en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, en donde allí Pablo usa esta palabra santificación o santidad o santificado para un incrédulo? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando allí se enseña acerca de que Dios no permite el divorcio y cuando el marido o la esposa creyente santifica al esposo o a la esposa incrédula. Dice el pasaje, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora también son santos. O sea que podría ser contrario a lo que estamos afirmando. ¿Cuál es el significado preciso de este verbo santificado aquí en este pasaje? El esposo o la esposa no creyente se mantiene como gentil y sin embargo Pablo declara que ha sido consagrada, porque eso es la palabra que dice santificado. ¿Se acuerdan? ¿Cómo puede entonces un cónyuge no creyente ser santificado? Pablo no está diciendo que el cónyuge no creyente haya llegado a ser bíblicamente santo a través de su pareja cristiana. No está diciendo eso, no. Porque el ser humano no puede santificar o salvar a otro ser humano por su comportamiento o por su santificación. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que al vivir íntimamente con su cónyuge cristiano, ese incrédulo experimenta la influencia de la santidad. Es lo que está queriendo decir Pablo. Lo que indica que desde el momento en que uno de los cónyuges llega a ser cristiano, su pareja inconversa comienza a tener contacto con la misma santidad y comienza a ser influenciada por su cónyuge cristiano. Calvino escribió: porque la piedad de uno hace más por santificar el matrimonio que lo que la impiedad del otro hace por mancillarlo. Pablo no está diciendo que el cónyuge gentil tenga una relación personal con Cristo, porque si así fuera, esa persona no sería llamado incrédula, ¿verdad? Sino que la conducta de esta persona se ve afectada por la de su pareja cristiana. ¿Y qué de los hijos? ¿Qué de la siguiente generación que Pablo también dice aquí? Pablo se está refiriendo que aquellos que son criados en un contexto cristiano, en un hogar cristiano, estos pueden ser salvos o son salvos por eso. No, aquí también Pablo se refiere a exactamente lo mismo. En un hogar donde brilla la santidad, los hijos también son influenciados por ella. Y cuanto más los niños, ¿verdad? Que tienen más recepción cuando son más pequeños a esta santidad que ellos ven en su hogar. También son influenciados. Y eso mismo es lo que él se refiere Pablo cuando le escribe a Tito en cuanto a los requisitos para aquellos que desean el pastorado. En Tito 1:6 él dijo: y el que fuera irreprensible, o sea, aquí están los requisitos, que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Si los padres en el hogar promueven la santidad, seguramente sus hijos, todavía siendo incrédulos, serán hijos santos o influenciados en serlo. Y estarán sujetos a la santidad de sus padres. ¿Entienden ese concepto? Que muchas personas han llegado a decir. Aquí está diciendo que la persona para ser pastor, tus hijos tienen que ser creyentes. No está diciendo que tienen que ser creyentes, está diciendo que tienen que estar sujetos, que tienen que estar influenciados por la santidad de ese hogar, por la santidad de ese padre. Porque él está haciendo bien su trabajo en su casa, gobernando bien a sus hijos. Y por tanto sus hijos son santos. Sus hijos están sujetos. Como dice ahí, no están acusados de disolución ni de rebeldía, sino que están santificados en el término que usó Pablo allí en ese matrimonio. Tanto el matrimonio, el cónyuge incrédulo, como también sus hijos son santificados. Así que una cosa es ser influenciado a la santidad desde afuera, es decir, por alguien que es santo, y otra cosa es ser santo, es decir, aquellos que son unidos a Cristo y que son llamados eficazmente y regenerados. Y son solo estos que se describe este término en las Escrituras. Los santificados solo son los que han sido realmente salvados por Cristo. Contestemos a otra pregunta. ¿De dónde parte o cuál es la base de la santificación? Aquí el texto nos dice:
teniendo creados un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ellos. Esa es la base. Veamos que la base de la santificación, hermanos, no es la educación. No es la educación, sino la regeneración. Esa es la base de la santificación. Porque lo que quiere Dios hacer con la santificación no es hacer buenas personas. No es simplemente educar a personas, sino Dios quiere hacer un pueblo santo, realmente. Por eso las religiones, hermanos, no santifican a las personas. Las religiones lo que pueden hacer es conducirlas a ser mejores personas, puede conducirlas a ser morales en sus comportamientos, más sensibles quizás a ciertas cosas, más educadas, pero realmente no están siendo preparadas por Dios para servirle a Él como Él quiere. Las religiones no pueden hacer eso, porque no han entrado en una relación real con Dios por medio de Jesucristo. Entonces no entran en el proceso de la santificación. Para servir en una religión solo se requiere buena voluntad. Pero para la santificación que Dios requiere, se necesita ser creados un nuevo corazón y un nuevo espíritu dentro de ellos. No es solo un cambio externo en la conducta, sino un cambio tanto en el corazón como en la mente de la persona. Esa es la base de la santificación. Es un cambio en su ser. Y es imposible que haya crecimiento en la santidad, progreso en la santificación, si no hay una regeneración espiritual. Como debemos de tener en cuenta, nosotros los padres, a la hora de criar y enseñar a nuestros hijos, porque nuestros hijos no serán nunca no serán nunca cristianos por enseñarles a ellos el cristianismo. Los padres tienen que tener en cuenta esto. No por enseñarles el camino, ellos son santificados. Hermanos, no serán santos por el hecho de enseñarles unas normas o unas leyes bíblicas dentro de nuestro hogar cristiano. Aquí es donde tenemos que usar el equilibrio y la madurez, porque si nosotros tenemos que enseñar, ¿sí?, la disciplina y la amonestación del Señor, estamos llamados a eso, Dios nos manda a los padres, pero no crecerán en santidad a menos que hayan sido regenerados y justificados primeramente por Dios. Los padres tienen que tener conciencia de ellos. Ellos necesitan ser salvados primeramente, para luego entrar en el camino de la santificación. De ahí tenemos que cuidar esos dos aspectos. Por un lado, cerciorarnos y asegurarnos de la salvación de ellos. Trabajar para su salvación por medio del Evangelio, y cuando eso sea una realidad, entonces sí cuidar y promover la santificación de ellos. Pero si pensamos en santificarlos a ellos en base a nuestras enseñanzas, no haremos sino niños cristianizados. No serán más que niños educados en el cristianismo. Tenemos que preocuparnos primero entonces por su salvación y luego entonces por su santificación. Y mientras tanto, ¿qué hacemos entonces? Mientras sean incrédulos, ¿qué hacemos? Debemos enseñarles la gracia y los beneficios del Evangelio y las demandas del Evangelio para ellos, por supuesto, como también enseñarles las leyes de Dios que los conducen como un ayo a Cristo. Esa es nuestra tarea. Y enseñarlos en la amonestación y en la disciplina del Señor. Pero no tenemos que tratar de santificarlos, porque esa es una obra pos la regeneración de sus corazones. Siguiente pregunta. ¿Pero y esto de la santificación? ¿Es una idea? ¿Es simplemente un concepto? ¿Cómo tenemos que tomar esto? Dice la confesión, son además santificados real y personalmente. Esto de la santificación no es un concepto, hermanos, no es simplemente una idea, no es algo teórico que ocurre simplemente en nuestro pensamiento y es algo que nosotros lo hemos conocido y ya está. Tampoco es algo sublime o demasiado inalcanzable, un ideal que es allí altísimo que nosotros no llegamos a alcanzar, no, sino que es algo real y personal. Es algo que ocurre de manera real, verdaderamente en la vida del creyente. No es algo aparente. No es algo que simplemente está allí en el exterior, sino que es algo del interior y también exterior. Y va habiendo un cambio tanto en el corazón como en la mente de esa persona, como en la vida, como en el comportamiento de esa persona. Es algo real. Es algo que se ve.
Es algo que esa persona percibe en él también. No es una idea meramente. Dice en Proverbios, porque yo me quedé pensando en esto, porque es un cambio externo, es un cambio que se ve en la conducta de la persona, los demás lo ven, pero así como es un cambio en el corazón, es un cambio en la mente de esa persona también. Hay un nuevo percibir acerca de las cosas. Hay un nuevo percibir acerca de las cosas malas, de la maldad, del mal camino, del pecado. Y esa persona ahora viene a entender a quién sirve ahora, a un Dios santo. Es un cambio en su mente, donde Dios lleva a cabo la santificación en su manera de pensar, primeramente. Y según él piensa, tal es él. Es lo que dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es esa persona. El cambio empieza en el corazón, en la mente, y luego se produce externamente en su manera de vivir. Y esto ocurre en cada uno de los creyentes personalmente. Cada uno es tratado por Dios de manera individual en ese aspecto. Dios aquí actúa primeramente como un médico, que Él va tratando a cada uno de esos que Él ha adoptado como su hijo, porque es su hijo y Dios trata con su hijo y lo hace de forma individual, personal y de manera real. En Juan 15:2 dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la virtud que opera en el creyente esta santificación? ¿Es el creyente en sus propias fuerzas? ¿Él ha entendido esto y ahora él comienza a buscar esos frutos por sí mismo? ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es el poder que opera en la santificación de cada uno de nosotros? Por un lado, vamos a decir lo que dice la confesión, dice, por medio de la virtud, de la muerte y la resurrección de Cristo. Y fíjense en qué importante es esto. Porque por un lado, la muerte de Cristo es de donde mana el poder que nosotros hagamos para morir. De la muerte de Cristo son dos procesos. Allí está la muerte y la resurrección. Por un lado, la muerte de Cristo, de la muerte de Cristo mana el poder para que nosotros hagamos morir lo que debe morir. Que contrarrestemos, que despojemos del poder del pecado que permanece aún en nosotros. De la muerte de Cristo mana ese poder para dar muerte a lo que hay que darle muerte. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestra vieja naturaleza, o literalmente lo que dice este versículo, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Él fue crucificado con Cristo cuando Cristo murió en la cruz. Esa vieja naturaleza es la persona que una vez fuimos, y esa vieja naturaleza humana considerada aparte de la gracia regeneradora de Dios en nuestra vida. Es esa naturaleza vieja, esa naturaleza humana aparte de la gracia. Y nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Hermanos, y cuando Cristo murió en la cruz, sus verdaderos seguidores murieron todos y cada uno de ellos allí con Él. Y el poder y la virtud de la muerte de Cristo opera en el creyente esta santificación. Hay una muerte, debe haber una muerte en nosotros en cuanto a lo que murió con Cristo allí en la cruz. Porque nosotros fuimos muertos juntamente con Él allí. Porque estamos en Él. Esto parece un misterio, pero de la muerte de Cristo, de esa obra de Cristo, de morir por nuestros pecados, de allí mana el poder que necesitamos para también hacer morir en nosotros las obras de maldad. Dice también que fuimos crucificados juntamente con Él. Y cuando Cristo murió en la cruz, sus verdaderos seguidores también murieron con Él allí. Y cuando Cristo resucita de entre los muertos, esos que murieron también resucitaron juntamente con Cristo. El poder que obró la resurrección de Cristo es de donde nosotros recibimos la virtud para vivir en novedad de vida. Es lo que dicen en el versículo 4 de Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así como Él resucitó, así también nosotros
andamos en vidas diferentes. Pablo deduce aquí que incluida en el propósito de su resurrección se halla esta meta, para que andemos en una vida nueva, una vida no dedicada ya al pecado, porque fue destruida en la muerte juntamente con Cristo, sino a la gloria y al servicio del Dios Trino. El poder y la virtud de la resurrección de Cristo opera en el creyente la santificación. Es desde allí que viene el poder que necesitamos para que nosotros seamos santificados, tanto en muerte como en una vida nueva. Otra pregunta: ¿cuáles son los medios por los cuales esa virtud o poder se aplica a nosotros? La confesión es clara, y esto es algo que nosotros también sabemos, es por su palabra y por su Espíritu que mora en ellos. ¿Cuáles son los medios? La palabra y el Espíritu. ¿Recuerdan la oración del Señor? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Hechos 20:32 dice así también: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Os encomiendo a la palabra del Señor, para que ésta haga en ustedes la obra de santificación. La definición de estos medios para la santificación ya nos pone esos antecedentes que nosotros necesitamos acerca de la obra de Dios en nosotros. No es algo como la regeneración o el llamamiento, donde nosotros permanecimos de manera pasiva. Cuando Dios nos llamó, cuando Dios nos justificó, cuando Él nos adoptó, nosotros éramos pasivos, ¿verdad? En esa obra era de Dios. Sino que al usar Dios la palabra y el Espíritu, ya nos prepara para saber que esto es algo que Dios va obrando primeramente en nuestra mente, y esto implica nuestra cooperación también. John Murray dijo lo siguiente acerca de este tema: la santificación involucra la conversión del pensamiento y el interés del corazón, de la mente, de la voluntad y del propósito sobre el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y el compromiso de todo nuestro ser con estos medios que Dios ha instituido para el alcance de este destino. La santificación es la santificación de las personas, y las personas no son máquinas, es la santificación de las personas y de las personas renovadas conforme a la imagen de Dios, en conocimiento, en justicia y santidad. No somos máquinas. Cuando Dios nos salvó, nos justificó, hemos sido pasivos, pero ahora nosotros cooperamos juntamente con esa obra de santificación. Dios llama a todos los que Él santificó a reflejar su carácter santo. Él dice en 1 de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, y aquí está el mandamiento: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. La palabra de Dios es un medio al cual nos exponemos, debemos exponernos para que Dios produzca en nosotros esta santificación. Y ese otro medio es el Espíritu Santo, el que actúa en nosotros para hacernos santos, para hacernos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Al Espíritu Santo de Dios se lo llama Espíritu Santo, y escuchen qué interesante, no tanto por su persona, porque sin duda es así, Él es un Espíritu y Él es santo, pero no es tanto por su persona, se lo llama santo, sino por su obra. Sino por su obra que nos hace a nosotros santos. Es la tercera persona de la Trinidad, y es el Dios encargado de tener la tarea espiritual y especial de hacernos santos. Él nos consagra para Dios, y el Espíritu Santo cumple el papel de santificador en la vida del creyente. La fe, hermanos, de la Reforma es muy precisa en cuanto a su énfasis sobre la obra del Espíritu Santo por sí sola en la regeneración. Allí está el Espíritu actuando de manera solamente. Él es el que salva y regenera a la persona. Nosotros no dudamos y no lo ayudamos al Espíritu Santo en nuestro nacimiento. Y nosotros rechazamos cualquier noción de esfuerzo cooperativo en el nuevo nacimiento del creyente. La santificación, sin embargo, es otro asunto. Nuestra santificación es un emprendimiento cooperativo. Debemos trabajar juntamente con el Espíritu Santo para crecer en nuestra santificación. Y el apóstol Pablo expresó esta idea en su carta
a la iglesia de Filipo. Él dijo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No nos olvidemos que es Dios quien lo produce. Sigue siendo una obra poderosa de Dios en la vida de la persona. Es Dios quien produce esta santificación, no somos nosotros. Pero Dios nos ha dado medios para que nosotros, por ellos, alcancemos esa santificación. Nadie puede santificarse a sí mismo. El Espíritu es el que hace eso por los medios que Dios da. Y Él es el que produce en nosotros ese cambio, esa transformación en nosotros. Pero nosotros estamos llamados a la cooperación y esto implica un trabajo. Implica un trabajo. Debemos trabajar y de manera seria. Trabajar con temor y temblor, hermanos, no sugiere un espíritu de terror, sino de reverencia unida a nuestro esfuerzo a la obra del Espíritu Santo. Somos consolados por el conocimiento de saber que no estamos solos para hacer ese trabajo de librarnos de nuestros propios pecados, por nuestros propios esfuerzos. Dios está trabajando dentro nuestro para lograr nuestra santificación. El Espíritu Santo mora dentro del creyente, obrando para producir una vida más justa y un corazón más recto delante de Dios. En definitiva, es Dios quien nos prepara, como dijimos en el principio, para que podamos servirle a Él. Pero nosotros cooperamos también con eso. R.C. Sproul, él dijo lo siguiente: pero debemos ser cuidadosos, sin embargo, y no confundir la morada interior del Espíritu Santo con ninguna deificación del individuo. El Espíritu está dentro del creyente y obra con el creyente, pero no se convierte en el creyente. Esto es muy importante, porque muchos nos dejamos. Ya está, el Espíritu mora en nosotros, es la obra de Dios, nosotros no podemos hacer tal cosa, nos relajamos y dejemos que el Espíritu haga lo que tiene que hacer. No, el Espíritu Santo no es nosotros. Somos nosotros los que estamos llamados a hacer nuestra parte en esa obra de la santificación. Sigue diciendo Sproul, el Espíritu obra para producir la santificación en los seres humanos, no la deitificación de las criaturas. Cuando el Espíritu mora en nosotros, Él no se convierte en humano ni nosotros nos convertimos en dioses. El Espíritu Santo no destruye nuestras identidades personales como seres humanos, y por medio de nuestra santificación nos hemos de convertir en semejantes a Dios en nuestro carácter, pero no en nuestro ser. Seguimos teniendo la misma personalidad, seguimos teniendo las características con las cuales Dios nos creó. El Espíritu Santo nos lleva a que nosotros seamos más santificados para Dios. Pero tenemos que cooperar con Él. ¿Pero en qué consiste concretamente la santificación? La santificación consiste concretamente en el dominio del pecado sobre el cuerpo entero que debe ser destruido, según nos dice la confesión, y las diversas concupiscencias de él son debilitadas y mortificadas más y más, y los llamados son más y más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras. Es todo lo que nosotros tocamos anteriormente un poco. Vemos cómo la obra que Dios hace en la santificación tiene un enfoque tanto negativo, que es el morir, como un enfoque positivo, que está dirigido tanto a eliminar esas cosas como fomentar también otras cosas dentro del creyente. No es solamente dejar, porque si no sería mero legalismo, sino que es fomentar otras cosas en él. Por esa obra de Dios en nosotros vamos quitando el dominio del pecado sobre nosotros, vamos quitando la concupiscencia, esta va perdiendo la influencia tanto en nuestros pensamientos como en nuestras vidas. Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas con las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas.
Y ahora viene lo positivos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. No mintáis los unos de los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y ahora revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es dejando y adquiriendo otras cosas. Así vamos cobrando fuerzas para hacer no lo que nuestro cuerpo pida, sino lo que nosotros debemos hacer para agradar a Dios. No tenemos que obedecer más a las tentaciones porque conocemos que hay algo que está escrito de parte de Dios para que nosotros seamos santificados. Y es en eso que tenemos que agarrarnos y es eso lo que tenemos que buscar. El aspecto positivo, donde estas virtudes y gracias van creciendo y añadiéndose, Pedro las nombra en 2 de Pedro 1, 5, 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 1, 10, 11. Para que andéis como es digno del Señor. Hay un nuevo andar, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Estas cosas deben ir, hermanos, cada vez más siendo notorias en nosotros. Deben ser notorias en nosotros cada vez más necesarias por nosotros, más anheladas por nosotros y más buscadas y ejercidas en nuestras vidas también. Hagamos otra pregunta. ¿Es necesario esta santificación o podría alguno pasarse sin ella? ¿Es necesario? Dice la confesión, para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual ningún hombre verá al Señor. Este es el camino inequívoco por el que Dios lleva a todos cuanto ha rescatado hasta el día de la glorificación, ya que como Él mismo nos dice en Hebreos 12:14, sin esta santidad nadie lo podrá ver. Nadie podrá estar ante su santidad si no es como Él es. Vemos como en Efesios capítulo 1, versículo 4, el propósito de la elección y de la salvación es para que nosotros seamos santos y sin manchas delante de Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dios nos escogió con el propósito de ser santificados. Es necesario la santificación. No es una elección de la persona, de aquel que ha sido puesto en esa posición de santo. Así que aquí vemos, hermanos, estos dos factores siempre juntos, elección y santificación. La santificación es el resultado de la elección, sí o sí. Si no hay santificación es porque esa persona no ha sido elegida por Dios, porque Dios al que elige lo santifica de veras. ¿Cómo sé yo que soy un escogido? Por una vida visible de santidad. Por una vida visible de santidad. ¿Y en qué se manifiesta, entre otras cosas, esta vida de santidad? ¿En qué se manifiesta? Entre otras cosas. Y es lo que nos dice este párrafo número 2. Es nuestra lucha contra el pecado. Hay una lucha intensiva contra el pecado. Dice allí en el párrafo 2. Esta santificación se efectúa en todo el hombre, aunque es incompleta en esta vida, todavía queda algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. Una de las evidencias que se manifiesta en nuestra santificación es nuestra lucha contra el pecado. ¿Cuál es uno de los distintivos de esta santificación? La lucha. ¿Contra qué es la lucha? En contra de ese pecado remanente que todavía está en nosotros. Ese hombre que llega a la santificación, él viene a aquel juicio, recuerda la imagen, él llega allí donde ha sido perdonado, justificado, pero todavía queda ese pecado remanente en su vida, en su alma.
en todas las diferentes partes de su ser. Todavía hay pecado en su voluntad, todavía hay pecado en sus afectos, todavía hay pecado en su conciencia y todavía hay pecado en su entendimiento. Y la lucha es en todas esas partes, es en todos esos frentes. 1 Tesalónicas 5:23, y al mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu. Él da por hecho que allí está la lucha, Pablo. Debe ser santificado en todos estos aspectos, en el ser, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Es decir, en la voluntad, en los afectos, en la conciencia y en el entendimiento. Sea guardada irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La lucha es en toda esta área. Nosotros luchamos contra nuestra voluntad pecaminosa. Luchamos por tener el entendimiento correcto en cuanto a las cosas y a la vida de piedad. Luchamos en nuestra conciencia, hermanos, cuando el Espíritu está allí hablando de lo que es malo y bueno. Luchamos nosotros contra eso. Y luchamos contra nuestros sentimientos pecaminosos también de nuestro cuerpo. Aunque el objetivo y el propósito es la santificación de todo el ser, esta lucha no se acabará en este lado de la muerte. ¿Cuál es la naturaleza de esta lucha? Y dice la confesión, de donde surge una continua e irreconciliable batalla. Esta es la característica de esta lucha. Es continua y es irreconciliable. Nunca va a haber paz. Nunca va a haber descanso para esos que han entrado en la santificación. De este lado, nunca. Siempre tendrán que estar vigilando, siempre tendrán que estar luchando, controlando, mirando sus pensamientos, mirando las intenciones de su corazón, sus decisiones, siempre vigilando esa conducta, siempre vigilando sus palabras, siempre vigilando sus actos, sus palabras en sí mismo. Y preguntándose si él está haciendo realmente lo correcto delante de Dios. Su cuerpo, sus sentimientos están pidiendo una cosa, sus emociones le inclinan por ahí, sus pensamientos le vuelan a una dirección, pero él tiene que luchar contra sus pensamientos y vigilarlos si están pensando lo correcto y luchar contra su voluntad que no quiere hacer lo que sabe que debe hacer. Luchar contra esos sentimientos que piden cosas que no son debidas. Y así siempre tiene que estar peleando consigo mismo continuamente. Continuamente. Es como cuando tú tienes un niño pequeñito, que tú tienes que vigilarlo todo el tiempo, que debes de mirar todo cuanto ese niño hace o no hace. Siempre lo tienes que tener en vista, si come o si no come, si duerme o si no duerme, si tiene frío o calor, si está vestido o no, si hace sus necesidades o no, o si no las hace, qué es lo que tiene en la mano, qué es lo que se puso en la boca. Tienes que estar vigilando a ese niño continuamente. No puedes perderlo de vista ni un momento porque sería algo fatal. Hermanos, lo mismo es la santificación para esos que han sido redimidos por Cristo. Pero con el agravante de que no solo tienes que vigilar, sino que aún que luchar contigo mismo para mantenerte a ti como debes de mantener. ¿Quiénes son los que luchan? Última pregunta. ¿Quiénes son los que luchan? Dice la confesión, la carne lucha contra el espíritu. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Gálatas 5:7, 1 de Pedro 2:11. La carne, en ese aspecto, es nuestro ser que solo quiere andar a su aire. Es nuestro ser que solo quiere agradarse a sí mismo, que solo quiere conducirse a su forma, a su manera. Y el Espíritu es el ser renovado en nosotros por la regeneración que se regocija en la ley de Dios. Y quiere la voluntad de Dios y quiere complacer a Dios. Esto es lo que nos enseña la Escritura con respecto a esta obra del Espíritu Santo en el santo, tomando la palabra como medio para santificarlo. Hermano, ¿cómo está tu santificación? ¿Estas cosas acontecen en ti? ¿Cómo está tu santificación? ¿Esto es realmente una realidad en tu vida? ¿Tú padeces estas luchas continuamente?
Dios está haciendo esta obra en ti, haciéndole cada vez más un mejor siervo para Él. Esta es la obra, hermanos, en la que nuestro Señor Jesucristo está empeñado con nosotros. Y para eso Él murió en la cruz, y para eso Él resucitó y volvió a vivir, y por medio de esa santificación Él nos prepara para llevarnos con Él por toda la eternidad. Esa es su obra. Por eso, dice en 2 Corintios 7:1, como hemos leído al principio, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es algo que tenemos que buscar continuamente. La santificación. Cada vez más. Menguar en las obras de la carne y crecer en las obras del Espíritu. Ese es el llamado. Porque sin santidad, dice el Señor, nadie lo verá. Nadie lo verá. Damos gracias al Señor por su palabra.